Buen día, profe. Buen día, profe. Bien. Buen día, chicos. Vamos a hacer una recapitulación de toda esta parte que hemos venido avanzando, no de la mejor manera, ya que ustedes tenían que interpretarlo, quizás con un mayor esfuerzo, pero las situaciones nos llevaron a eso. Una pregunta antes de empezar yo a explicar. ¿Entendieron o tuvieron algún problema con algunos temas? ¿Entendieron todo? Buen día, profe. Buen día. Sí. Buen día. Buen día, buen día. No, esta materia de filosofía para ustedes quizás fue algo nuevo, algo que no tuvieron en los años anteriores. Y se trata fundamentalmente del conocimiento humano, ¿sí? Es una disciplina que abarca todo tipo de conocimiento, todas las ciencias, ¿sí? Que a un principio se la consideró que era, como decir, la madre de todas las ciencias, ¿no? Todas dependían de la filosofía. La filosofía es un conocimiento especulativo, reflexivo, ¿sí? Y que se plantea el porqué de todas las cosas, ¿sí? Entonces busca las causas y los principios de todas las cosas. Pareciera a veces ver a la filosofía como si fuera algo inútil, algo sin sentido, porque no tiene una practicidad, ¿sí? No puede decir estudio filosofía para aplicarla en esto, algo práctico. Sin embargo, como es y depende del pensamiento humano, tiene un valor incalculable, porque sobre todo la filosofía nos forma como personas. Ese es el primer objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque la filosofía forma personas críticas, ¿sí? Es lo que nos hace a nosotros valorarnos como personas, buscar y defender, por ejemplo, nuestros derechos, ¿sí? Saber hacer una mirada crítica a la realidad, tanto nuestra, del mundo, de la sociedad, ¿sí? Entonces ese es el objetivo principal de la filosofía, para que, decía un filósofo, Nietzsche, para no tener un pensamiento de rebaño, ¿sí? ¿Qué hace el rebaño? El rebaño va a donde lo llevan, ¿sí? Y eso es lo que, al tener un conocimiento filosófico, nosotros vamos a formarnos como personas críticas. Voy a saber cuestionar, no oponerme por oponerme a ciegas, sino que tengo que saber argumentar lo que yo pienso. Por ejemplo, si yo digo algo en desacuerdo con alguna persona o con algo que se plantea en la sociedad, tengo que tener argumentos válidos, el por qué yo defiendo esa postura. Y ese es el objetivo de la finalidad de la filosofía. Formarlo a ustedes como pensantes, ¿sí? Que sepan defender sus propios derechos y defender su pensamiento, ¿sí? La filosofía, podemos, digamos, desde que surgió, tenía dos aspectos. Uno, el metafísico, y otro, el gnoseológico. El metafísico, estudiar al hombre, su relación con el mundo, relación con la sociedad. Y el otro aspecto es el del conocimiento, ¿sí? Cuando hablamos de conocimiento, nosotros tenemos tres tipos de conocimiento. Uno que es el conocimiento vulgar, el que lo hacemos todos los días. Yo conozco tal cosa, me manejo de tal o cual manera. Entonces es un conocimiento vulgar, ¿sí? El que practicamos todos los días. Otro es el pensamiento científico,
en el que ya se plantean teorías, voy a plantear hipótesis y voy a buscar cómo, por medio de la observación y la experiencia y la experimentación, tener ciertos fundamentos para plantearlo, para que sea validada en una comunidad científica. Otro tipo de conocimiento es el filosófico, que es un conocimiento reflexivo, especulativo, crítico, global, radical, ¿sí? Toda esa característica del pensamiento filosófico. El saber filosófico es eso, ¿sí? ¿Y para qué? Para qué, que ya les decía, el ser personas críticas, el ser personas independientes en nuestro pensamiento y el saber defender nuestras posturas por medio de argumentos, no a ciegas. La filosofía, en la forma sistemática, comenzó con Platón y Aristóteles, o sea, y Sócrates anteriormente a ellos, ¿sí? Con el que empieza a conocerse la filosofía. Esto no quiere decir que anteriormente a ellos no haya habido ya una búsqueda, ¿sí? de cómo conocer la realidad. Digamos, anteriormente a ellos había estudios, digamos, tenemos los primeros filósofos, ustedes recordarán, las primeras lecciones que tuvimos, hablamos de los filósofos de la naturaleza, ¿sí? Era Tales, Anaxímenes y Anaximandro, ¿sí? Esos tres filósofos que estudiaban esto, estudiaban el origen de todas las cosas, ¿sí? El arjé, ¿sí? El principio. Para ellos, el principio de todo era la naturaleza material, ¿sí? Por ejemplo, Tales de Mileto decía que el principio de todo era el agua. Él, si bien ya tenía un pensamiento reflexivo, todavía dependía del conocimiento mitológico. Por ejemplo, él decía que todo habría surgido desde el océano, ¿sí? O sea, el dios mitológico, la diosa mitológica del océano. Entonces, él partió de eso, pero puso argumentos, lo que le decía, ¿no? Argumentos reflexivos. Entonces, él decía, en la observación que él hacía, los alimentos son húmedos, las semillas son húmedas, las frutas son húmedas, todo eso le llevaba a él a llegar a una conclusión de que el principio de todo era el agua, ¿sí? Otro filósofo de la naturaleza era Anaxímenes. Él decía que el principio de todo era el aire. Sin aire no puede vivir una planta, no podemos vivir nosotros, no puede vivir nada de los seres vivos, ¿sí? Entonces él consideraba que el principio era el aire. Otro era Anaximandro. Él decía, tomaba algo más abarcativo, decía lo indefinido. No sabía qué era específicamente, pero él decía, algo indefinido es el principio de todo, ¿sí? Entonces estos eran los considerados filósofos de la naturaleza, los que desde el siglo VI a.C. empezaron a pensar ya críticamente sobre la realidad, separando de los mitos, que hablaremos enseguida. Entonces, tenemos aquí los filósofos de la naturaleza, los primeros filósofos, y luego con Sócrates, que ya fue otra problemática la que lo llevó a él a establecer un pensamiento muy particular, ¿sí? Platón, y luego Aristóteles, que enseguida vamos a profundizar un poquito más. La filosofía nace desde el siglo VII a.C. hasta el 4 después de Cristo, lo que sería la etapa de la filosofía antigua. Ahora, ¿cuáles son los orígenes del filosofar? Los orígenes del filosofar son tres. Uno es el asombro, la duda y la situación límite o la conmoción. En el primer caso del asombro lo consideraron Platón, decía, ¿no? Yo me asombro ante la naturaleza, en la noche ante un cielo estrellado, me llama la atención
y eso me hace pensar, me hace reflexionar. Luego Aristóteles también consideró este tema, ¿sí? Y llevaba a decir que lo que asombraba, lo que admiraba, o sea, en el caso de Aristóteles, la admiración sería un principio del filosofar. Luego en la etapa moderna tenemos ya a Descartes, que entre la medieval y la moderna hubo un espacio que es donde ya se empezó a poner en duda la teología. Entonces, decía, hicieron ellos un paso hacia atrás, hacia los clásicos, en el conocimiento filosófico. Y ellos decían que para leer y conocer los orígenes, no solamente había que ir hacia los libros, sino que había que mirar la naturaleza, ¿sí? Entonces ahí tenemos, y con esto llegamos hasta, esto se dio en el Renacimiento, ¿sí? Después tenemos en la Edad Moderna a Descartes. Él decía que había que hacer una filosofía nueva, un edificio, digamos así, de conocimiento nuevo, porque no servía lo que había anteriormente. Porque nacían las ciencias particulares, y las ciencias particulares necesitaban algo más específico, que partía de la observación y de la experimentación. Entonces, él planteó la duda como método, ¿sí? Entonces él decía, tengo que dudar de todo. Dudo de lo que veo, de lo que siento. Él decía, estoy en este momento, no sé si estoy despierto, estoy soñando, dudaba de todo. Eso lo llevó a considerar la duda como un método. Entonces decía, yo estoy en este momento acá, pero de algo estoy cierto, dice, es el que estoy pensando. Y si pienso, sacaba la conclusión, luego existo. De ahí la frase de él, pienso, luego existo. Entonces ahí tenemos esa segundo origen de la filosofía, que es la duda. Y luego la conmoción, que es ya una forma moderna de entender. De la primera, digamos, surge la pregunta y el conocimiento. De la segunda, de la duda, surge la crítica, el pensamiento crítico y la búsqueda de certezas. Y en el tercero, que es la conmoción, cuando yo me veo ante una situación que me cuestiona profundamente, me pone en crisis de mi propia existencia. Pues yo tengo dos miradas, una hacia el mundo externo y otra hacia mi interior. Esta primera mirada del mundo externo la conozco por medio de la observación, y la segunda es por medio de una introspección que hago hacia una mirada hacia mí mismo. Esa conmoción es, por ejemplo, una enfermedad, en este caso de este tiempo que está, por ejemplo, ahora podríamos poner el ejemplo, ¿no?, de esta pandemia que estamos pasando, o en el caso de la muerte, nos pone en una situación límite de pensar del valor de mi existencia. ¿Por qué estoy yo acá? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Me plantea interrogantes, me hace pensar sobre algo, ¿sí? Entonces, la filosofía serían esos los tres orígenes: asombro, duda y situación límite. Ahora, cuando hablamos de historia de la filosofía, vamos a señalar 4 etapas. La filosofía antigua, la filosofía medieval, la antigua ya he dicho, del siglo VII hasta el siglo IV, del siglo V hasta el siglo XIV, más o menos la etapa medieval, del siglo XVI al XVII, la moderna, y luego tenemos la contemporánea, ¿sí?, que es la moderna, podríamos decir hasta el XIX, y después tenemos 20 y 21 que estamos transcurriendo, la etapa contemporánea, o que en los últimos tiempos se habla de posmoderna, ¿sí? Cada una de las etapas anteriores tenía una forma muy concreta de entender y de expresarse, ¿sí? Incluso hacia afuera se podía conocer, podemos mirar hacia el pasado. Cada etapa tiene una forma muy clara de interpretar el mundo, ¿sí? En cambio, en la actual ya estamos
donde se toma la diversidad para armar nuestros propios conocimientos. De hecho, hay muchos siglos de conocimiento y eso nos dan una mayor amplitud para poder abarcar el mundo. Digamos, los primeros pensadores no tenían tanto para estudiar, podemos decir, porque era reducido el tipo de conocimiento. En cambio ahora, nosotros tenemos un pensamiento mucho más abarcativo y por eso a veces nos crea problema poder tener un pensamiento claro, definido, ¿sí? Entonces hacemos como un mosaico, tomamos de todos los anteriores para formar nuestro propio conocimiento. Pasamos dijimos que antes de la filosofía había un pensamiento o la forma de expresarse que tenía el ser humano, que era el pensamiento mitológico, ¿sí? Eran relatos que se los creía porque alguien lo comentaba, el que comentaba tenía autoridad, ¿sí? Por ejemplo, me lo contaron mis padres, mis abuelos, entonces iba transmitiendo. Eso era la forma de explicar, y así explicaban, por ejemplo, la formación de las estaciones del año, el nacimiento, el surgimiento del hombre, ¿sí? Todo eso, y de todas las cosas a partir de mitos, ¿sí? Los mitos surgieron en la antigüedad, después lo suple la filosofía. Pero eso no quiere decir que el mito haya terminado o haya perdido su validez. Los mitos siguen existiendo hoy, ¿sí? Si ustedes ven en Google, por ejemplo, mitos actuales, van a ver muchos relatos que aún se siguen manteniendo. Quizás ustedes conocerán algunos. Por ejemplo, es un mito decir, bueno, por ejemplo, cruzarme con un gato negro, pasar por bajo una escalera, son mitos actuales. Consideramos como que lo dijo alguien, entonces lo creo. Y si no, sin embargo, no tienen una validez científica, pero lo creemos. Entonces, quiere decir que los mitos continúan, ¿sí? En cambio, la filosofía es un pensamiento reflexivo, crítico, conceptual, que tiene conceptos universales y que a partir de la reflexión sobre mi persona, sobre mis actos, ¿sí? Sobre el mundo, y de ahí tenemos distintas ramas del mirar la filosofía, del mirar filosófico. Tenemos la filosofía que estudia al ser humano, va a ser la psicología. La rama de filosofía que estudia al hombre, va a ser la antropología. Que estudia el actuar del hombre, va a ser la ética, ¿sí? Que estudia la belleza, va a ser la estética. Que estudia el cosmos, va a ser la filosofía, la rama cosmológica. Y así podemos nombrar distintas ramas de filosofía que se dedica a la ciencia, a la epistemología, tenemos la medicina, cada una de esas tiene una rama, ¿sí? que hace una crítica de sus métodos y sus formas de conocimiento. Y la filosofía, le dijimos, ¿no? Los presocráticos habíamos nombrado a tres, ¿sí? De los que iniciaron, Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Luego tenemos otros filósofos como Heráclito, como Parménides, que uno hablaba de que la realidad está en permanente movimiento, que era Heráclito. Todo tiene un devenir, ¿sí? Todo cambia. No permanece nada en el mismo lugar ni en el mismo estado, sino que todo cambia, ¿sí? En cambio, Parménides hablaba de algo estático. Si bien nuestros sentidos, dice, ven que las cosas cambian, pero tiene que haber algo que está como fundamento de todo, ¿sí? Otro era Demócrito, que decía cómo estaba conformada la naturaleza. La naturaleza estaba conformada de una forma material, decía él, que eran los átomos. Todas las cosas están conformadas de átomos. Esos son pequeñas partículas, ¿sí? De distintas formas que se unían y se separaban. Y entre el átomo y el vacío es que formaban todas las cosas. Entonces, esas eran formas de ver que tenían en la antigüedad, ¿sí? Los primeros filósofos, los llamados presocráticos. Eso, en las periferias de Grecia, ¿no es cierto?,
que veían, los filósofos que surgían, iban explicando desde la forma natural todo lo que podían estudiar sobre la naturaleza y el surgimiento y, como decía, el origen de todas las cosas. Cuando ya la aglomeración en la ciudad de Grecia, en Atenas, va cambiando, entonces van surgiendo otras necesidades, y esas necesidades son de cómo responder, digamos, al hombre de ese momento. Por ejemplo, surgió la democracia. La democracia demandaba saber hablar correctamente para poder, en este caso, ocupar puestos en la política de ese momento, o poder decidir en las acciones de cada polis, de cada estado independiente que tenían en esa época. Entonces así van a surgir los sofistas y Sócrates. Los sofistas, que eran unos personajes, digamos, como maestros, que enseñaban por distintas ciudades, ¿sí?, que iban enseñándolas cómo hablar, la oratoria, ¿sí?, y cómo defender sus conocimientos por medio de argumentos, ¿sí? Sobre todo la finalidad era preparar para que el hombre pudiera participar de la polis, ¿sí? Ahora, la postura de ellos era que el relativismo, uno que decía, no, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿sí? Ese era el pensamiento que tenían los sofistas, sobre todo uno de ellos que lo plantea. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto de decir el hombre es la medida de todas las cosas? Que todas las cosas son como nosotros las pensamos, ¿sí? No había nada que marque una idea real de cómo puedo considerar las cosas. Entonces, decía, bueno, el hombre, si esto uno lo lleva al nivel, por ejemplo, ético, moral, por ejemplo, si planteamos el tema de la justicia, por ejemplo, nada hay que rija una auténtica justicia. Entonces, la justicia va a ser según la veía cada uno. Entonces, evidentemente que vamos a tener distintas miradas sobre qué es justo y qué era injusto, ¿sí? Y si llevamos al plano moral, digamos, esto tenía consecuencias, que bueno, cada uno podía justificar sus actos, ¿sí? Ese es el relativismo, que no es que ha quedado en el pasado, aún en la actualidad se sigue manteniendo esa forma de pensar que es relativista. O sea, cada uno ve como con una visión muy particular, digamos, muy personal, se llama subjetivista. Nada es objetivo. Frente a este relativismo surge Sócrates, que está en la misma etapa de los sofistas. Sin embargo, él tiene una mirada diferente. Como le decía yo al principio nomás, la filosofía pretende formar personas críticas, ¿sí?, que tengan un pensamiento independiente con un saber global, sabiendo defender con argumentos claros. Esta forma fue la forma de enseñar que tenía Sócrates, por medio de preguntas. Ustedes habrán visto en una clase, cuando vimos a Sócrates, que plantea el método socrático. Él partía de las preguntas, ¿sí?, haciendo las preguntas a sus alumnos, discípulos, que se llamaba en esa época, o interlocutores, cuando hablaba en la plaza, que era su lugar de privilegiado para hacer filosofía. Cuando se encontraba con gente, empezaba a dialogar y él iba haciendo preguntas. Esas preguntas las refutaba, cosa que el interlocutor pudiera descubrir por sí solo cuál era la verdad. Y a ese método le va a llamar el tercer paso, que es la mayéutica. O sea, él hacía descubrir por sí solo, él ayudaba a que la persona descubra la verdad. ¿Y cuál es el mérito que tiene Sócrates en la filosofía? Es el de este método socrático de descubrir la verdad, ¿sí? Y también el concepto universal, que es el que hace que todo lo que pensamos sea válido universalmente, aplicándolo un concepto a todo lo relacionado a él. Después tenemos a Platón, que va a plantear el dualismo, ¿sí? Había el mundo sensible y el mundo inteligible.
El mundo inteligible estaba relacionado al mundo de las ideas, con el que las ideas eternas, y el mundo sensible, que son las ideas donde, digamos, la forma donde de nuestro mundo, ¿sí? Las ideas eternas y que se aplicaban al mundo sensible en cada una de las cosas, ¿sí? Por otro lado tenemos a Platón, que tenía un pensamiento diferente. Él decía que no se puede separar la materia, digamos, de la forma, en este caso, ¿no? Lo sensible, lo inteligible de Platón, él decía no se puede separar. Aristóteles hablaba de una sustancia que está compuesta de dos formas, materia y forma, que no puede existir la sustancia sin que estén unidas las dos. Materia y forma tienen que estar unidas. Luego tenemos la filosofía de la Edad Media, que tiene dos formas. De la patrística, cuando comenzó, cuando tengamos en cuenta que en la medieval, parte medieval, época medieval, se planteaba el conocimiento desde la Biblia y lo manejaba la Iglesia. Entonces todo era del conocimiento de la revelación. Tenemos la patrística hasta el siglo VIII, del 5 al octavo, y después del siglo VIII hasta el siglo XIV, la escolástica, ¿sí? Donde escribieron grandes tratados sobre teología fundamentalmente y también de filosofía, que era como un instrumento solamente en la teología. Luego sigue la Edad Moderna, es donde ya se hace una crítica profunda para cambiar ya la forma de pensar y aplicarlo a la forma científica. Luego vamos a tener la filosofía contemporánea, donde se habla, digamos, del vitalismo, del existencialismo, ¿sí? Son formas diferentes de ver en las que están en nuestros días, ¿sí? Después, bueno, vimos también la antropología. La antropología es el estudio específico sobre el hombre, ¿sí? Donde partimos viendo el dualismo de Platón al trascendentalismo de Platón, al inmanentismo de Aristóteles, ¿sí? Y después hablamos de tres concepciones sobre el hombre. La judeocristiana, que es la creacionista, Dios fue creado por el superior, que es el hombre fue creado por Dios, ¿sí? Y después el pensamiento clásico, que es la razón, es la que impera sobre todo, donde surgen todos nuestros conocimientos. Y la última es la científica, la que, digamos, el principal pensador es Darwin, ¿no sé?, que hablaba del evolucionismo. Eso en grandes rasgos, chicos, lo que hemos visto. Y bueno, esperemos que podamos vernos pronto para hablar y seguir avanzando en este conocimiento de lo que es la filosofía.